Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Hoy es miércoles 7 de julio y estamos una vez más en el Santiago Bernabéu para dar la vuelta de honor y acceder al interior del estadio. Así que ya sabes, si eres nuevo al canal, suscríbete en el botoncito rojo de aquí, activa las notificaciones. Y no quiero empezar el vídeo sin antes darle la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal, Emperor Melilla. Un saludo, crack, muchas gracias por tu apoyo. Y ya sabes amigos, si tú también quieres aparecer presentado por Florentino Pérez, mira el botoncito de aquí abajo, le das a unirte y pasas a ser miembro premium de Fanáticos Real Madrid. Venga, vamos a arrancar con el vídeo de hoy. Como lo he dicho, vamos con el vídeo de hoy mientras vemos cómo se ponen a bajar por aquí una pequeña grúa extensible. Vemos cómo continúan los trabajos en la zona del Torreón. Hacemos zoom para verlo mucho mejor. Ahí tenemos los tablones colocados para un nuevo nivel y al otro lado ya se ve la estructura blanca de los antiguos torreones, de esos palcos VIP que, como veremos luego desde el interior del estadio, están desmontando todas las uniones interiores. Vamos a bajar la imagen para fijarnos en la zona de copia de materiales, en este cruce de Rafael Salgado con Padre Damián. Muchísimas canalizaciones para las bajantes de agua, etcétera. Y ahí al fondo vemos más piezas rojas que van a ir conformando esas estructuras interiores del Torreón y del edificio del lateral este. Alejamos un poquito la mirada, nos dirigimos hacia la nueva cubierta del fondo norte, hacemos zoom y ahí podéis ver cómo ya están instalados por completo todos los listones de ese tramo superior de la cubierta. Y ahora nos vamos a ir a bajar Padre Damián para ver todos los cambios que están produciendo en el día de hoy. Aquí tenéis esta grúa extensible que la acaban de bajar de la parte interior del Torreón. Y ahí arriba podemos ver, hacemos zoom, como están trabajando en los andamios, preparándose para subir un nuevo nivel. Ahí tenemos las armaduras en espera, la parte superior del Torreón, y continuamos. Por cierto, esto lo comenté ayer en el directo, han modificado todo el tráfico de Padre Damián, ahora ya solo es un carril de bajada, aunque luego en la parte inferior de la calle vuelven a ser dos carriles, se amplía cuando llegas a la Plaza Sagrados Corazones. Y esto lo que han hecho ha sido sacar todo el perímetro de la obra, lo estáis viendo por aquí, todas las verjas, lo han sacado para afuera porque están llegando ya las grúas que se van a encargar de bajar la antigua cercha de la cubierta de Padre Damián. A ver si ahora, cuando estemos llegando hacia el fondo sur, vemos las piezas, porque las grúas son enormes. Me ha parecido leer en la publicación que ha sacado Nuevo Estadio Bernabéu como esas nuevas grúas van a ser de 700 y 500 toneladas. Plano aquí general, observando la antigua cercha, la nueva cubierta del lateral este, y vamos a ver si conseguimos observar algo en la jornada de puertas abiertas en Padre Damián. Fijaros en la base del Torreón, vamos a hacer un zoom a esa zona para que veáis las armaduras que salen por ahí, y todo eso tendrá que ir creciendo como forjado del futuro nuevo edificio del lateral este. Además ahí podéis ver unos cuantos pilares. Vamos a alejar la imagen para que lo veáis en contexto. Estaba todo eso en la zona ahí, y si subimos la mirada a la parte de arriba del Torreón, fijaros que ya tienen colocados nuevos paneles de encofrado, pero los vamos a fijar cuando estemos más abajo. Voy a subir la mirada a las conexiones de la cubierta con las cerchas sur, en este caso. Podemos ver operarios trabajando en la parte superior del estadio. Nos asomamos a la Plaza Sagrados Corazones para contemplar los avances que se están produciendo. Fijamos allí, voy a hacer un poquito de zoom hacia la zona del edificio, a ver si atinamos a ver detalles. El edificio del lateral este dentro de poco tendrá que ir creciendo a lo largo de toda la fachada que estáis viendo ahora en imágenes. Y lo que os comentaba, el nuevo Torreón A, ahí tenéis paneles de encofrado en su parte superior. Así que lo siguiente que tocará será introducir armaduras y hormigonar, así que seguramente este fin de semana tendremos un nuevo nivel. Y alejamos la mirada y vemos ahí la pedazo de grúa que han montado estos días, esa enorme grúa de Aguilar, y que todo apunta que va a ser una de las encargadas, junto con otra,
de hacer descender la antigua cubierta, la antigua cercha. Vamos a continuar con el recorrido por Avenida Concha Espina, fondo sur. La torre ya totalmente descabezada, el torreón como hemos visto creciendo, y estamos aquí justo bajo la nueva grúa, que es una auténtica pasada el tamaño que tiene. Vamos a continuar. Vamos a ver si se ha producido algún tipo de cambio en la fachada del fondo sur. Ya sabéis que en los dos fondos se están llevando a cabo importantes trabajos de acondicionamiento. Están retirando forjados de hormigón para esa redistribución de metros cuadrados en el estadio, y luego cuando vayamos al fondo norte también nos fijaremos. Ahora ya sabéis, voy hacia la Torre B, luego voy para Castellana, voy a subir a mostrar los avances que hay también en el fondo norte, y luego, para terminar, accederemos al interior del estadio. Pues en el fondo norte, que sepáis que están retirando las oficinas, esas casetas, y las están trasladando a Castellana. Fijaos en este tramo aquí, está todo completamente desmantelado ya, el nivel 1, 2 y 3. En el 4 faltan buena parte de los forjados, ahí arriba también desmontar los cilindros. A veces esto es poco visible, pero vamos, por dentro, a ver si os hago un zoom. Fijaros la gran cantidad de grúas extensibles que tienen en esta zona. Ahí os podéis fijar cómo tienen todo apuntalado. Es que lo de dentro es realmente desolador. Es verdad que luego va a quedar espectacular el estadio seguro, pero ahora mismo verlo así choca bastante, ¿eh? Y con este plano general de la fachada nos vamos a dirigir hacia la Torre B, en la que, por cierto, han retirado ya una losa de hormigón ahí arriba. Vamos a ver, acercamos zoom, otro poco, y fijaros ahí, que yo creo que eso de ahí ya lo han demolido y han retirado, han picado parte de la losa de la parte superior de la torre. Además, aquí, si no me equivoco, han colocado una pieza más de esa plataforma elevadora. Bueno, esto es el sistema para subir y bajar. La plataforma elevadora está abajo, luego lo mostraremos cuando acceda al interior del tour, y ahí veis esas piezas de anclaje con la fachada. A ver, apuntamos, disparamos zoom, ahí podéis verlo mucho mejor esa, y un poquito más arriba esa otra. Nos asomamos a la zona de copia de materiales frente a la Torre B. Ahí vemos cómo estaban trabajando. Sabed que esta torre tiene que desaparecer de aquí a finales de verano, pero muy poquito va a haber avances significativos en la demolición de la Torre B, que es esta aquí, tanto como la de la Torre C, que es la que está en el fondo norte, y hacia la cual nos vamos a dirigir ahora, pasando por la zona castellana, para ver los avances que hay en las dos megacerchas que faltan por izarse. Fijaros los fragmentos de hormigón que bajan, son piezas realmente enormes. Y aquí un plano de la futura nueva Torre B, que a ver si vemos avances significativos con el avance de la instalación de los paneles de las barandillas. Es que fijaros cómo están todos los niveles intermedios del Bernabéu, ¿eh? Hago un zoom para que lo veáis mejor. Mires donde mires, están las cosas picadas. Si bajas un poquito ves falsos techos ahí que les quedan por desmontar. Espectacular. Venga, vamos a ver cómo están las cerchas en la zona de Castellana. Estamos ya en Castellana, llegan nuevas piezas, un nuevo cordón superior de la megacercha número 4, la que tenemos aquí más frontal en imágenes. Aquí veis a esta pedazo grúa ahí en posición de tirachinas, actuando, moviéndola. Vamos a asomarnos para que veáis la pieza en cuestión. Ahí la podéis ver dentro de muy poquito. Seguro que la tenemos izada a lo alto de la plataforma, conformando esa nueva estructura para la megacercha. Y ahí tenemos las oficinas, que poquito a poco van creciendo, y ahora vais a ver cómo las están desmontando de la zona del fondo norte. Muchísimo movimiento en las obras estos días, ¿eh?
Ha cogido un ritmo esto brutal. Fijaros como hay muchos trabajos en la zona de las uniones. Ahí veis a uno por ahí en la cesta, a otro por allí que nos está tapando una de esas diagonales, y la imprimación blanca, que yo creo que ya han llegado al final, en la cercha número 3. Más cosas que están ocurriendo con respecto al último vídeo que subimos en el canal. Ha desaparecido ya la corona, ese tramo que faltaba en la torre C. Bajamos un poquito la mirada, avanzamos y vamos viendo cómo aparecen nuevos paneles en las barandillas. Plano general en la zona de la torre C. Nos vamos a asomar a ver si siguen aquí. Así siguen ahí esas piezas enormes, esas otras con los ganchitos. Y un plano general del estadio. Me gusta esta toma, me gusta este punto de vista aquí, con la extensión que sobresale, las dos torres, la plataforma. Vamos a ver qué ocurre en la zona del fondo norte. Fijaros aquí porque está la zona en la que acaban de bajar. Además ha sido hace bastante poco. Ahí tenéis la corona, el tramo de corona que le faltaba a la torre C. Fijaros aquí desde otro punto de vista el tamaño que tiene la corona, y poquito a poco vamos a ir viendo desaparecer a esta vieja torre C. Y si fijamos la mirada hacia el fondo norte, me voy a acercar un poquito a la zona frontal. Ahí en la parte de arriba podéis ver esa pieza que han conformado durante la pasada semana. Van a ir cerrando durante las próximas semanas las esquinas y conformando la estructura de los fondos. Y si os fijáis ahí en esa zona, ya han desaparecido las oficinas que están trasladando a la zona de Castellana. Vamos a ver si podemos hacer algún zoom y fijarnos mejor en esos vomitorios, esas galerías interiores del Bernabéu, que como habéis visto en el fondo sur están desmantelando por completo. Podemos ver cómo refleja algún tipo de vidrio. Ahí vemos la grúa, interiores del Estadio Santiago Bernabéu, todos los operarios trabajando. ¿Cómo va a cambiar esto en verano, gente? Va a ser una barbaridad. Y ahí veis cómo va quedando vacía la plataforma en la que estaban las oficinas del fondo norte. Poquito a poco, todas esas que van por ahí van a ir desapareciendo y apareciendo en Castellana. Bueno, chicos, pues aquí estamos ya en el interior del estadio. Veo muchísimos cambios. Ayer apostábamos que si tardaban 10 días en hormigonar la ménsula, y ya la tienen hormigonada. Y ahora vamos a ir viendo todos los detalles porque están ocurriendo infinidad de cosas en el interior del estadio y no quiero que os perdáis ni un solo detalle. Así que nada, chicos, ya sabes, si sois nuevos, suscríbete, activa las notificaciones y vamos a ver todos los detalles. Vamos a hacer un recorrido por las ménsulas. Fijaros cómo están hormigonando ese tramo. Ayer veíamos que estaban al mismo ritmo que estaban ahí. Especulábamos con que pudiesen tardar varios días en hormigonarla. Y ahí veis lo que me he encontrado hoy, que es una auténtica barbaridad la cantidad de hormigón que hay ahí metida. Y como podéis ver, ya está ahí en su proceso de curado. Va fraguando poquito a poco el hormigón. Seguimos viendo cómo continúan ejecutando las armaduras en el interior del foso. Ahí vemos esta otra plataforma que ha aparecido sobre las gradas del lateral oeste y que, como ya sabéis, se va a dirigir para acopio de materiales del mismo modo que se ha utilizado la del fondo norte. Vamos a pasar a ver otro de los detalles importantes en el día de hoy. Ayer veíamos cómo iban ejecutando esas zanjas en la zona norte del terreno de juego, y hoy no solo la están ejecutando más, sino que han hormigonado las que vimos en el directo de ayer. Vemos ahí esas en la parte más al norte. Me gustaría saber por qué terminan en diferentes zonas. Y volvemos sobre la vista anterior y vemos cómo están abriendo otras dos nuevas zanjas. Seguramente dentro de muy poquito sean hormigonadas de nuevo. Vamos a llevar la mirada puesta al túnel de Adif. Ahí vemos esos paneles de encofrado con las armaduras que miran hacia la parte superior, y ahí vemos todo el refuerzo de micropilotes con el que van continuando el camino del túnel logístico. Todos esos micropilotes de aquí de la parte baja
van a ser parte del refuerzo de la bóveda del túnel de Adif. Y por ahí podemos seguir viendo cómo está esa pequeña excavadora de color rojo bajando más el terreno en la zona pegada a los banquillos, a los vestuarios en la zona de Castellana. Vemos ahí otro tramo hormigonado, ahí veíamos hace tiempo detrás de esas cajas metálicas como tenían paneles de encofrado, pues nada, más hormigón. Es una barbaridad la cantidad de hormigón que se está utilizando en esta obra. Vamos a hacer zoom sobre la losa frente a la grada abatible. Ahí podemos ver las canaletas y los posibles futuros raíles sobre los que van a desplazarse las planchas del césped retráctil. Fijaros aquí un zoom mucho más cercano con todo lujo de detalles para que no os perdáis absolutamente nada. Y si os fijáis también hay una especie de plaquitas cuadradas, plaquita cuadrada, dos raíles, plaquita cuadrada, canaleta, ahí hay otras dos plaquitas cuadradas, dos raíles, plaquitas cuadradas, canaleta y esas tuberías que se utilizan para el hormigón. También vamos a ver la gran cantidad de camiones que hay, vamos a enfocar a la bomba de hormigonado, ahí la podéis ver y cómo están vertiendo el hormigón en las ménsulas. Ahí veis a los operarios trabajando sin descanso. Y por cierto, ahora nos va a tapar un poquito la hormigonera, por esto me lo había chivado Tito Lívido, un saludo desde aquí, crack. Ahí tenéis una de esas enormes piezas que hay en el fondo norte frente a la Torre C, está en ese camión y me había chivado que la habían metido al estadio durante la mañana de hoy, así que nada, habrá que estar atentos a ver dónde la depositan y dónde encaja finalmente esta enorme pieza de acero. Volvemos a la cueva para ver cómo ya han terminado con el encofrado en el cerramiento sur y seguramente en la semana veremos cómo termina estando este tramo ya completamente hormigonado. Ahora vamos a llevar nuestra mirada hacia el torreón, hacemos zoom y vemos como poquito a poco empiezan a aparecer esas piezas rojas ganando metros de altura. Ya sabéis que se va a reutilizar la estructura de los antiguos torreones más o menos hasta la altura de esa cabina. Después toda la parte de arriba, voy a seguirlo con la mirada, tendrá que ser desmontado también. En el torreón A, el más cercano al fondo sur, fijaros cómo también han desaparecido ya de ahí las primeras vigas de la estructura. Por detrás asoman las piezas amarillas del nuevo pilar A y dentro de poco seguramente veamos cómo el edificio que se ve al fondo a través de esta estructura metálica es tapado por el muro de hormigón del torreón. Ahí tenéis una de esas grúas, pequeñas grúas extensibles que han metido en la parte superior de los torreones y que habíamos visto al principio del vídeo cómo la estaban bajando. Y nada más amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscríbete, activa las notificaciones y dale a me gusta. Puedes dejarme tu opinión y tus preguntas en los comentarios. Si quieres hacerte miembro premium del canal, mira el botón que hay aquí abajo, le das a unirte y ves los distintos niveles y podrás disfrutar de importantes ventajas que ofrecemos. Y nada más amigos, te dejo más vídeos para que puedas seguir disfrutando de las obras del Bernabéu. Nos vemos mañana en un nuevo directo desde el interior de la Casa de los Madridistas. Ha sido un placer y hasta la próxima. ¡Hala Madrid!